RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Siempre es un gusto poder estar en sintonía con ustedes, trayéndoles contenido de análisis sobre diversos temas que nos ocupan y que seguramente a ustedes también les interesa muchísimo. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Carla Sons y Justo Navarro; en los controles, José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción el día de hoy, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que pueden sintonizar toda nuestra programación en vivo a través de nuestro canal de YouTube, RCR750, también a través de Periscope y Twitter, @RCR750, y por supuesto a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí pueden encontrar toda nuestra programación en vivo, también en diferido. Así que no hay excusa para no estar en sintonía con nosotros y ver toda la programación que les ofrecemos permanentemente. Y también recordarles que este programa llega entre mucha gente que lo hace posible gracias a Habibis Cakes. Si ustedes están buscando un postre bueno, bonito y barato, tienen que contactar a Habibis Cakes. Tienen la variedad de postres que ustedes ni se imaginan. Sus postres son una delicia, de chocolate, con frutas, como los quieran. Además tienen postres en diversas versiones, diversos tamaños, diversos sabores, y además si usted quiere un postre en particular, si usted tiene un gusto en particular, les puede escribir directamente en su Instagram y ellos lo hacen realidad. Y además tienen servicio de entrega a domicilio, así que pueden contactarlos en Instagram, @habibis_cakes. Están listos para recibir sus pedidos y además atenderlos con la mejor calidad y además siempre con la mejor disposición. Así que ya saben, postres buenos, bonitos y baratos. Y en este programa apoyamos al emprendimiento venezolano honesto que le sigue apostando al país y que no se rinde. Así que ya saben, postres de calidad en Habibis Cakes. Y bien, el programa del día de hoy va a ser un programa interesante porque vamos a hacer una especie de viaje a 30.000 pies de altura, pero que no deja de ser un viaje interesante de análisis sobre ciertas cosas que están pasando en el mundo. Hemos visto un fin de semana interesante en Europa, en particular en Alemania, con una jornada electoral que transcurrió, al menos pareciera, sin mayor contratiempo, con algunos resultados que parecen previsibles, pero ahora realmente la pregunta que la gente se hace es qué va a pasar en Alemania, es decir, qué viene ahora, cómo se va a conformar un gobierno. Y no parece ser algo tan insignificante o tan poco importante para nosotros, porque en realidad todos sabemos el rol que juega Alemania en Europa, todos sabemos además lo que significa el final de una era como la era de Angela Merkel. Por lo tanto, sin duda es una época de cambios muy interesante en Alemania y en Europa. Y bueno, y para eso tenemos aquí a nuestro primer invitado, George Eikhoff, que aunque es alemán, hay que decir, es más venezolano que la arepa, hay que decirlo. Y mucha gente además lo valora muchísimo porque está muy pendiente de Venezuela, siempre está muy pendiente de lo que pasa acá. Y bueno, obviamente este fin de semana estuvo ocupado con el tema electoral allá, pero él sigue muy atento a lo que ocurre en Venezuela. George, como ustedes saben, es doctor en historia moderna, analista político y además un amigo de esta casa. Bienvenido, George. Aquí se habla libertad. Hola, Pedro. Un saludo desde Ucrania. Gracias por estos minutos, que además sabemos que para ti a veces es un poquito difícil, pero bueno, estamos acá, que es lo importante. George, para entrar en materia, fin de semana electoral en Alemania, el Partido Socialdemócrata gana la elección, obviamente no lo gana con una mayoría suficiente para gobernar por sí solo. Cierra o finaliza la era Merkel, una gran interrogante sobre lo que puede venir. Partidos con una votación importante, sobre todo en jóvenes, como el Partido Liberal y el Partido Verde, han picado adelante, mostrándose como los imprescindibles para formar alianzas de gobierno. Y los conservadores o demócratas cristianos están en ese proceso también como segunda fuerza política. En tu lectura, ¿qué tal lo del domingo y hacia dónde se enrumba Alemania en estos meses antes de formar un gobierno? Mira, yo creo que esto es una elección que expresa el deseo de los alemanes de que la cosa siga como está, con algunos cambios menores. Es muy evidente que a los alemanes les hubiera gustado que Angela Merkel sigue. No hay ningún líder
ni remotamente cercano a ella en aprobación, etc. Y ahora son los dos partidos, los dos primeros son los mismos de su gobierno, que actualmente forman su gobierno, y Angela Merkel todavía no se ha ido. En Alemania es así, después de las experiencias de la República de Weimar, que es muy difícil sacar un gobierno, solamente es posible cuando hay un nuevo gobierno con mayoría en el Parlamento. Ahora, muchos venezolanos no entienden exactamente eso de cómo puede alguien ganar la elección y luego otro es jefe de gobierno. Eso es el parlamentarismo, donde es el Parlamento que elige el gobierno y puede también revocarlo, por cierto. No hay revocatorio en la Constitución alemana porque el Parlamento con una mayoría calificada puede revocar en cualquier momento, y calificada muy justita, o sea, básicamente con la mayoría de los votos, pero solamente puedes revocar el gobierno si colocas otro nuevo, o sea, siempre la nueva mayoría es lo clave. Ahora hay dos opciones de gobiernos de coalición que se están discutiendo, uno bajo el liderazgo socialdemócrata, pero ojo, sería bajo el liderazgo de la persona que en este momento es ministro de Finanzas en el gobierno de Angela Merkel. O sea, cambios, pero no tanto. La otra alternativa es un gobierno de coalición bajo el liderazgo del sucesor de Angela Merkel como jefe del Partido Cristiano Demócrata, Armin Laschet. Y bueno, obviamente eso sería también mucha continuidad. Y esta última opción en Alemania la llaman Jamaica, porque es en los colores de la bandera de Jamaica, el negro de esta manera de marcar los partidos, de expresarse de las identidades. Eso viene de muy lejos, porque la Democracia Cristiana antes era un partido católico y se decía negro por la sotana de los curas. Obviamente ningún partido tiene negro como color publicitario. Los liberales, que son tus amigos, hay un partido que sí, que es el Pirata, ¿no? Que es un partido pequeño, pero mínimo, ¿no? Sí, bueno, tenía hace unos años un auge y desapareció, girando alrededor de los derechos de expresión en Internet, etc. Así que tenemos esas dos opciones. Rojo sería la socialdemócrata, la opción socialdemócrata, negro, la cristiano-demócrata, centro, más conservador. Pero lo que parece que está claro es que los ecologistas, los verdes, que obviamente usan el color verde, y los liberales, que desde el siglo XIX en Alemania utilizan el dorado o el de nuestra bandera nacional o el amarillo, entonces hoy en publicidad para identificarse. Todos estos partidos en algún momento han sido gobierno en Alemania, y todos estos partidos en estas distintas constelaciones en este mismo momento son gobierno en alguna parte de Alemania. Tenemos un federalismo muy fuerte. Y, por ejemplo, un gobierno con ecologistas y liberales bajo liderazgo cristiano-demócrata está en el norte, el estado de Schleswig-Holstein, con casi 3 millones de habitantes, y la otra coalición socialdemócratas y ecologistas y liberales está en Renania-Palatinado, con algo más de 4 millones de habitantes de los 80 millones que somos. Así que todo se gira dentro del sistema tradicional político alemán. Y hay un dato muy importante y que me deja muy satisfecho, aunque yo soy cristiano-demócrata y todo el mundo lo sabe, y eso era también mi trabajo en Venezuela, representar la Fundación Cristiano-Demócrata en Venezuela. Yo estoy triste porque es el peor resultado para mi partido, o sea, con todos los méritos de Angela Merkel. Una elección no es una recompensa, no es un premio. La gente vota futuro, no vota el pasado, ¿no? O sea, la gente se lo separa. Así, Angela Merkel, no sé cuándo inicia el proceso de beatificación. Ella es protestante y quizás eso va a tardar hasta que el Papa permite beatificar protestantes, pero todo el mundo contento y lo separa de su voto. Lo que sí es muy importante, y eso me deja contento,
los partidos de los extremos, el antiguo Partido Comunista, que con el dinero robado a los alemanes se recicló en democracia y siempre y los cuadros del Partido Comunista en Alemania Oriental migraron a esto que hoy se llama Die Linke, la izquierda, y quedaron debajo del 5% y solamente entran porque en algunos circuitos ganaron el mandato directo. O sea, hay puntos en el mapa alemán con una mayoría de extrema izquierda. Y también hay algunos puntos en el mapa donde tienes una mayoría de extrema derecha, así que también hay diputados de la Alternative für Deutschland, del partido xenófobo de la derecha, y ellos sacaron un 10%, pero con toda la migración que hay en Alemania, donde hay una preocupación de muchos alemanes, no fue posible para la derecha populista, digamos. Eso es más o menos las etiquetas que se usan en Europa también, no siempre describen bien estos fenómenos a la derecha, pero no crecieron tanto en Alemania como en otras partes. Y esto, en suma, creo que el sistema político alemán, la democracia en Alemania está funcionando. Hay alternancia en el poder, pero no tanto. Así que básicamente un escenario es que el ministro de Finanzas del actual gobierno será jefe de gobierno en el otro, y la alternativa es que el gobernador de uno de los grandes estados de Alemania, 17 millones de habitantes, suba y sea jefe de gobierno. Así que es mucho ruido y las cosas van alemanamente su paso muy lento y muy cauteloso. Es muy interesante todo esto que planteas, George, porque, digamos, luego de una política tan marcada por la personalidad de Merkel, que bueno, es una estadista, pero que, como dices tú, no, obviamente la gente no premia necesariamente una elección, la gente también cuestiona. Y bueno, después de tanto tiempo, aunque probablemente si ella hubiera continuado, hubiera sido la figura, probablemente hubiera ganado y hubiera seguido, ¿no? Pero al final la política alemana estuvo muy impregnada por su impronta, por su influencia, y Europa también, desde luego. Entonces, ahora es intentar imaginar una Europa que va a cambiar de algún modo también con otra figura, pero que al final se encuentra con una Alemania fortalecida democráticamente desde una visión interesante que, como bien dices tú, probablemente haya algunos cambios, pero que al final la gente votó por la continuidad de un modelo que, bueno, para muchos funciona, solo que habrá matices, habrá algunos cambios, habrá algunas reformas, pero es interesante esto que plantea, sobre todo de cómo en un momento tan complicado para Europa en términos digamos, la lucha, los discursos, ¿no? El populismo, el tema de la lucha cultural, el tema de la inmigración, el tema económico, el tema pandemia, que Alemania siga siendo como la referencia en muchos sentidos a nivel institucional para Europa, creo que es muy importante, ¿no? No sé si si coincides conmigo en eso. Sí, sin duda, y por eso el mensaje y, digamos, lo que pasa típicamente en los días después de elecciones, la bolsa, los empresarios, todo, las señales son de estabilidad, porque estos partidos que se incorporarían ahora al nuevo gobierno, los liberales y los verdes, también todo el mundo los conoce y más o menos es continuidad de lo mismo, y por eso creo que los alemanes también de cierta manera pueden estar contentos. Lo que es nuevo, primero, es un parlamento muy grande, 735 diputados, o sea, tendrán que quitar mesitas y colocar sillas en nuestro edificio ahí del Reichstag tan bello, casi no caben. Eso tiene que ver con el segundo fenómeno, que son solamente partidos pequeños. El primero ahora tiene 25.7%, el segundo 24.1%, así que tampoco son mundos entre el primero y el segundo. Así, por eso se discute quién de estos dos va a gobernar. En estos días se habla más de que va a ser la socialdemocracia, pero mi best guess, mi apuesta es que quizás también puede ser la democracia cristiana, y es por el Partido Liberal que al final dice:
vamos a la coalición Jamaica, yo le veo cierta probabilidad todavía, porque esto va para meses. Ahora van a negociar durante, bueno, la última vez entraron en el otro año, o sea, más de 3 meses negociaron. Quizás esta vez no va a ser tan largo, pero pues, al final el Partido Verde se inclina más hacia la socialdemocracia en una coalición y el Partido Liberal se inclina más hasta los cristianodemócratas, y al final va a ser mucho de habilidades y algunas cosas contingentes que hoy no se pueden predecir que van a pasar en las próximas semanas, y pueden ser una de las dos opciones, y las dos son buenas. Yo estaría contento, y hasta si mi partido va a la oposición, eso no es el final del mundo. En Alemania sabemos que sí tenemos elecciones, así que la próxima vez sí tienes una opción. En Venezuela es así, que pierdes una elección y quizás se fue para siempre todo como pasó. La gente votó por Hugo Chávez, y eso fue básicamente el final de la democracia por entregas, ¿no? Por pasos consecutivos. Y hoy no tenemos más democracia en Venezuela, y vino por una elección. O sea, los que hay que ver las elecciones por lo que son, no son ningún milagro. Es una forma pacífica de lucha por el poder, pero es lucha por el poder. Y los chavistas que se lanzaron a elecciones ya entonces, en los años 90, tenían absolutamente claro que una vez que agarren el poder, nunca más lo van a soltar, y eso es lo que lo estamos viendo hoy en Venezuela. Así y no por elecciones. Así es, así no, y allí lo importante, lo interesante al final es el gran debate que hay alrededor de la importancia de las instituciones como mecanismos de control, y bueno, y entender cómo en Alemania, bueno, funcionan, y uno entiende que por funcionar, y sobre todo porque el ciudadano cuida su democracia, pues esa democracia cumple su tarea. En Venezuela, lamentablemente, incluso podríamos hablar en la región, por un tema cultural, de la personalidad fuerte, por encima de la institucionalidad, la voluntad del caudillo. Bueno, ese es un gran debate que siempre se ha dado, ¿no? Pero desde luego que Alemania creo que tiene y es una gran referencia desde el punto de vista democrático institucional, y esta elección lo demuestra. Pero ahora me quiero quedar en Europa, porque bueno, no todo en Europa parece pintar tan bien, George, y aquí voy a ser un poco de provocador con este tema de la noticia que nos enteramos ayer los venezolanos. Era ya un ruido que se estaba escuchando, era una probabilidad, había una posibilidad de manera importante que ocurriera. En julio tuvimos una misión exploratoria en Venezuela por parte de la Unión Europea para ver la posibilidad de enviar una misión de observación electoral, y finalmente ayer el alto representante para los asuntos exteriores, Josep Borrell, anuncia que va a desplegar una misión de observación electoral para el 21 de noviembre. Esto, bueno, ha tenido pros y contras. Hay un debate hoy en Venezuela sobre este tema. Preocupa que probablemente Europa, y digo Europa porque al final es lo que representa a Borrell, digamos, no quiere decir que sea la posición individual de cada país, pero la institucionalidad de Europa que él representa, muchos dicen que el aceptar una misión de este tipo es disminuir los estándares, es disminuir lo que normalmente se estila con una misión de este tipo, es aceptar unas condiciones que no existen. Mucha gente cuestiona, George, que, por ejemplo, no se haya publicado el informe preliminar de la misión exploratoria, donde probablemente hay miles de sugerencias alrededor de no venir. Y bueno, al final es una decisión política. Tú ayer reflexionabas mucho sobre esto. Y me pareció muy interesante, y quiero comenzar por allí con una diferencia que tú hiciste. Digamos, ya el daño está hecho en términos de que el señor Borrell enrumbó a Europa a venir a un proceso que no tiene condiciones. Sin embargo, aunque eso ya es una decisión tomada, el hecho de que ya sea inevitable que vengan sí puede ser una oportunidad para hacer cosas. ¿Cuál es tu lectura de este despliegue? ¿Realmente significaría para el régimen un reconocimiento, o puede salirles el tiro por la culata? ¿Cómo lo estás viendo tú? Porque mucha gente hoy tiene preocupación de lo que puede significar esta misión. Creo que la decisión del señor Borrell, y es su prerrogativa, o sea, los estatutos de la Unión Europea permiten al comisario de Asuntos Exteriores decidir él, sin rendir cuentas a nadie,
aunque en política eso siempre es relativo. Él tampoco puede chocar con todos los jefes de gobierno, con los miembros del Parlamento Europeo, pero sí tiene el derecho de decidir sí o no. Y él decidió sí. Seguramente había críticas y discusiones dentro de la Unión Europea también, de la Comisión, pero al final él tiene el derecho. Y es una cosa curiosa también que es una decisión tan ejecutiva, pero tiene que involucrar al Parlamento. La jefa de la misión es una parlamentaria socialista portuguesa, que por cierto hace 4 años observó las elecciones alemanas. Espero que se acuerde y vea cierto contraste entre Alemania y Venezuela. Y es una persona seria, realmente sabe del asunto, ha hecho mucha observación electoral. Hoy retuiteé algunos tweets viejos de ella donde también expresa su solidaridad, por ejemplo, con Bielorrusia, donde hubo un movimiento después de elecciones presidenciales fraudulentas. Las mujeres, sobre todo, que lideraron esto, una está en el exilio, la otra en la cárcel y ya condenada a muchos años de prisión, y otros muchos presos políticos en Bielorrusia. Así que creo que también hay que esperar qué hace Isabel Santos, esa socialista portuguesa del Parlamento, miembro del Parlamento Europeo, con mucha profesionalidad y experiencia en observación electoral. Ojo, me parece que actúan contra su propio manual para la observación electoral. Eso también es algo muy particular en la Unión Europea, que no hay una ley o algo que decide cómo se hacen las observaciones electorales, sino un manual. Y siempre, tú tienes razón, eso son decisiones políticas. Este manual guía más o menos las expectativas, las decisiones, pero al final son todas decisiones políticas. En este manual dice, donde no hay derechos humanos, no debería haber observación electoral. Ojo, creo que es un poco cuesta arriba decir que la situación de derechos humanos en Venezuela está bien, si la misma ONU dice o reporta centenares de violaciones de derechos humanos muy, muy graves. O incluso no, y te digo, lo que tú dices es muy cierto. A mí, por ejemplo, me pareció muy mal ayer que se publica la encuesta nacional de condiciones de vida, la ENCOVI, donde el país, es el, ¿no? Sí, y publican esto, ¿no? Y anuncian esto. Sí, pero mira, si la situación está mal, hace falta elecciones para desplazar los que lo hacen mal del poder, ¿no? O sea, no, en COVID más bien hace falta un cambio de régimen, ojalá sin violencia, porque normalmente la violencia trae más pobreza, etcétera. O sea, yo también, ojo, yo también en tu programa en los últimos meses he hablado mucho de guerra híbrida, y me dicen, mira, este es el que quiere guerra. No, yo no quiero guerra. Yo veo que hay guerra y quiero paz. Y sí, también creo que elecciones presidenciales y parlamentarias serían verdaderas. Y entonces, claro, también con observación internacional, serían un camino pacífico hacia el cambio. Pero también de mi historia nacional, elecciones democráticas en Alemania Occidental y Oriental fueron posibles después de la derrota de las tiranías, después de la derrota de Nazi. No tardamos meses para primero elecciones en los estados y luego 4 años para una elección federal, y después de la caída del muro tardamos 5 meses para una elección cuando el Partido Comunista ya había perdido el poder, ¿no? O sea, esos son las elecciones tienen que estar. Y ojo, claro, hay que tratar bien a la señora de la Unión Europea, porque para que vuelva cuando hayan elecciones presidenciales. Y esta vez entonces parece que y eso es la crítica, que la Unión Europea con la decisión de Borrell, que es miembro del partido que muy favorecido por los malandrajes del chavismo en España, que bajan las exigencias de la Unión Europea para la observación electoral, y parece ser
una misión forzada con un resultado cantado, que esto no es una elección. Y creo que hasta los que aspiran allí a una alcaldía o una gobernación, si después del 21 de noviembre leen la señora Isabel Santos dice, no, estas elecciones no sirvieron para nada, no legitiman ningún ejercicio de un cargo, bueno, fue un mal negocio, ¿no? Porque toda esta elección es un mal negocio y yo lo comparé con la medicina forense. Hay médicos que tratan a los muertos. ¿Para qué? Para saber cómo murieron. Miden cómo los gusanos y los animalitos se comen el cuerpo y de esto entonces deducen cuánto tiempo lleva muerto esta persona. Y bueno, los médicos forenses ahora de la Unión Europea pueden llegar a Venezuela y van a constatar que este cadáver lleva años muerto. Y bueno, eso lo pueden decir otra vez. Si hacen una cosa diferente y dicen, no, elecciones muy buenas, con gente inhabilitada, tarjetas de los partidos secuestrados, los miembros de los partidos no reconocen sus líderes allá, con presos políticos como mi amigo Javier Tarazona, que al mismo tiempo que pasa ese proceso electoral, ni siquiera después de casi 90 días ha sido presentado al juez, no tiene acceso a la defensa debida a sus abogados y sus dos compañeros, y así muchos. Se especula que el general Baduel lo sacan de la tumba, que es un centro de tortura, a otro centro de tortura, que es el ICOEDE, y todo esto con elecciones, o sea, no es posible. Y si con todos estos fenómenos que son públicos y notorios llegase una misión europea que dice todo está bien, hoy creo que debe haber protesta. La buena noticia también para Vente Venezuela, para nuestra amiga María Corina, que obviamente sabe tanto de observación electoral como la señora Isabel Santos, en el reglamento de la Unión Europea dice que esta misión electoral tiene que escuchar la sociedad civil, se tiene que reunir. Así que ayer tuiteé la dirección de la señora en Bruselas, mándenle una carta y digan, aquí estoy en tal calle en Caracas y quiero hablar con usted. Y por cierto, también los venezolanos, millones que están fuera del país, que no pueden votar porque físicamente no se encuentran presentes. Desde luego, si millones de personas faltan, el resultado electoral es otro, y eso es porque el gobierno promueve la expulsión de los venezolanos para poder llevar elecciones con menos resistencia. Estos venezolanos fuera de Venezuela también tienen que escribir una carta bien educada, bien documentada a la señora Santos y decir, en su resumen, yo hoy le explico por qué estoy fuera del país, yo he sido diputado, ahora refugiado, a mí me amenazaron, estoy fuera del país, yo recibí una llamada diciendo, o corres o vamos por ti. Yo hubiera sido con mucho gusto candidato a concejal o inclusive alcalde, si no es a gobernador, y no estoy en el país por estas amenazas, y quiero que usted, señora Isabel Santos, jefa de la misión de observación electoral, lo sepa y lo valore esta información en su evaluación completa, integral de estas elecciones. Como digo nuevamente, estas elecciones son un cadáver, y la misión electoral europea llega a Venezuela para identificar cuánto tiempo lleva muerta la democracia electoral en Venezuela. Muy importante esto que dices, Yori, te lo agradezco mucho. Lamentablemente no nos va a dar tiempo de tocar el otro tema que yo quería, que es el de México, pero te voy a volver a invitar, porque eso todavía está en proceso y todavía le queda bastante. Así que ahí seguro tendremos mucho más tiempo para hablar sobre ese proceso, porque sé que además le estás haciendo muchísimo seguimiento a lo que está ocurriendo ahí con Noruega y todo lo demás, pero nada, te agradezco muchísimo estos minutos, esta reflexión. Gracias por explicarnos el tema en Alemania, cómo está, qué podemos esperar. Y gracias también por esta reflexión alrededor de este tema de la misión electoral, porque creo que al final los venezolanos tenemos que saber a esta altura qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen daño, y para qué se está prestando la comunidad internacional, que a veces por ingenuidad o por lavarse las manos creyendo que ayuda,
puede terminar haciendo más daño de lo que piensa. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Esta es tu casa siempre. Venezuela también te acoge porque es como un país, tu segundo país o tercer país, no sé, ya nos dirás algún día. Y bueno, gracias siempre por estar con nosotros y acompañarnos, George. Gracias a ti, Pedro. Hasta pronto, entonces. Seguro que sí. Bien, amigos, conversábamos con George Acuff, doctor en Historia Moderna, analista político. Vamos a una pausa y ya regresamos con más De Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. INAMED informó este jueves que gran parte del país se mantendrá parcialmente nublado y se esperan lluvias en áreas del Zulia, Andes, Amazonas, Bolívar y Sucre. Nuevo cono monetario en Venezuela a partir de este viernes 1 de octubre, Bolívar Digital, en el que serán suprimidos 6 ceros del Bolívar soberano. El dólar paralelo se ubicó este jueves en los 4.801.537 a solo un día de la nueva reconversión monetaria. Más allá de nuestras fronteras, Cabo Verde sigue sin cumplir orden judicial de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Huracán San y tormenta Víctor se fortalecen en el Atlántico y la isla Las Bermudas se mantiene bajo vigilancia. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo marcó el gol de la victoria para que el Manchester United venciera 2-1 al Villarreal por la UEFA Champions League. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, de regreso en Aquí se habla libertad. Recuerden que este programa llega entre mucha gente que lo hace posible gracias a Habibis Cakes, @Habibis_cakes en Instagram. Si están buscando postres buenos, bonitos y baratos de calidad, y además con un emprendimiento venezolano honesto que le siga apostando y luchando en este país, pues vayan y pidan el postre que ustedes quieran. Están listos para tomar
sus pedidos, y además si usted tiene una idea de postre que ellos no tienen en su menú, en su catálogo, pues están listos para preparárselos también. Así que ya saben, @habibi_cakes, síganlos y no se van a arrepentir con la calidad de sus postres que son espectaculares. Y bien, recibo a mi segundo invitado del día de hoy. Hoy tenemos un programa de análisis internacional, pero también nos metemos con política venezolana. Recibo a Ivo Hernández, docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster en Alemania, uno de esos grandes venezolanos que también desde afuera aporta con ideas, con reflexiones desde la academia y por supuesto con planteamientos muy lúcidos, y por eso lo hemos invitado, porque además viviendo en Alemania, él también tiene una lectura de lo que ocurrió allí el fin de semana, y también tiene por supuesto su lectura de lo que pasa en la política venezolana, muy interesante por demás. Bienvenido, Ivo, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Pedro por esas palabras, pues, y un saludo cordial a la audiencia. Vamos a tratar de ponernos a la altura de esos epítetos que son importantes, ¿sí? No, gracias por tu tiempo y por querer atendernos un rato. Quiero comenzar con la elección de este fin de semana en Alemania. La era Merkel llega a su final. Obviamente hay como una especie de debate que creo que está de por sí mucho más inclinado hacia una visión positiva del legado de Angela Merkel después de pues, todo el tiempo que duró en el poder, de la política, además de lo que significa Alemania para Europa. Y bueno, obviamente ya no estando ella, o a partir de este momento en el que ya comienza a despedirse de la política alemana y se enrumba Alemania a una serie de negociaciones para intentar formar gobierno, ya sea la socialdemocracia o los demócratas cristianos con los partidos que pueden formar gobierno. ¿Cuál es tu lectura, no? Un poco de tanto de lo ocurrido el domingo como de ese legado del que tanto se habla de Angela Merkel como algo positivo, bueno, favorable para Alemania y para Europa, Ivo? Bueno, empecemos por las cosas muy buenas que han sucedido. Lo primero, la masiva participación del electorado. Estamos hablando de una participación de un 76 a 78% del electorado, lo cual indica que la democracia está en bastante buena salud. Eso no es frecuente, y sobre todo mucha participación de los jóvenes. Eso es una muy buena noticia. La segunda buena noticia en particular para los liberales es que se dio un mini fenómeno Milei, es decir, los liberales están agarrando voto entre los jóvenes. Esto es una cosa bastante curiosa en un país en donde los liberales tenían siempre una especie de voto cautivo fijo en un porcentaje tal. Aquí, a pesar de los vaivenes y los avatares que han sucedido con ese partido que había perdido un gran líder, Guido Westerwelle, hace un par de años, no, la situación ha mejorado sobre todo con la gente joven, y han tomado, ya la izquierda empezó a sacar una especie de propagandita como que en medio en burla, lo cual indica que acusaron el golpe de un voto que se les está yendo, de esa cosa de asociar que los jóvenes siempre deberían ser de izquierda, ¿no? Entonces, ese punto es importante recalcarlo. En cuanto al legado Merkel, para ir a esa pregunta más en serio, hay que reconocer primeramente las fortalezas de Angela Merkel. Este es un personaje que ha vivido siempre de la subestimación de los demás. Ella fue subestimada incluso por su propio mentor, Helmut Kohl, quien la llamaba la muchacha. Ella no fue tomada en serio nunca, a pesar de ser una persona con una inteligencia fuera de lo común. Es una persona muy inteligente en política, ¿no? Muy astuta sobre todo. Y además es una persona que se traza objetivos y los cumple. Esto en el buen y mal sentido. Esto en el sentido de sobrevivir. Es un superviviente político que prácticamente aniquiló toda un estrato del partido. No quedó nadie. El sujeto que está ahorita candidateado por el CDU es un sujeto prácticamente de la nada. Armin Laschet debe haber sido el primer sorprendido de estar a esos niveles. Jamás lo esperó. Había gente mucho más capaz que él que fueron separadas o puestos en cargos clásicos para que no participaran en esto. De manera que es un personaje que tiene eso. Es una figura de consenso. Su gran fortaleza ella es capaz de poner opuestos a comunicarse y a coincidir. Eso es una cosa que la ha marcado como político, una gran fuerza interna. Ahora bien, la revista Economist de esta semana pone una aguilita alemana aporreada en una esquina y dice el desastre que deja Merkel. ¿Por qué el desastre? Y ahí vamos entonces a los puntos. Hay que ser un poco crítico en esto. Primero, es la persona fuera de Helmut Kohl y Bismarck que ha durado más en el cargo. 16 años es demasiado tiempo, Pedro. Ahí creo que estaremos todos de acuerdo. Ya nadie puede estar 16 años. Lo que dijo Simón Bolívar, la gente se acostumbra a mandar y los otros se acostumbran a obedecer. Y ambas cosas son nocivas. En términos... ¿Y tú consideras, y ahí rapidito, y tú considerarías que si ella no hubiera tomado la decisión de retirarse y hubiera, digamos, seguido, hubiera salido favorecida en esa elección, o crees que igual ya los alemanes hubieran dicho hasta aquí? Angela Merkel le dio a Alemania
un caramelo que para Alemania es fascinante y es que nada se mueve. La estabilidad total. Ella es un político muy estable. Es esa gente que maneja un avión y no hay un gramo de turbulencia. Lo que pasa es que el vuelo no se sabe para dónde va y es generalmente bastante esquivo en tomar riesgos. Alemania no ha sido ni geopolítica ni económicamente el país que tiene que ser y eso es lo que está reclamando la gente joven. Ese voto juvenil hay que meterle lupa. Cuando los jóvenes empiezan a ver a la libertad y al uso de la libertad como un factor de rebeldía, quiere decir que vienen de un mundo en donde eso no estaba como primera medida. Entonces, hay que entender ese punto y saberlo leer. Merkel deja un mundo en donde las grandes empresas tuvieron todos los beneficios, en donde usted, por ejemplo, se va a sacar un contrato de teléfono y está obligado a tenerlo 2 años y eso se renueva solo y si usted no se descuida, se lo vuelven a renovar y la compañía le da un pésimo servicio, la internet es malísima a niveles europeos, es dramática, el kilovatio alemán es el más caro de Europa, pero desde lejos, para financiarle los paneles solares a un montón de gente que tiene casa por un montón de gente que no tiene casa. En fin, hay una cantidad de detalles que no se han propagandeado, que se han cubierto muy bien de una propaganda bien hecha, lo de los loritos y todas esas cosas, y la mamá Merkel, como le dicen a ella y además la adoptó la prensa liberal internacional, no sé por qué ni cómo, pero la adoptaron, entonces le hicieron como una figura de osito de peluche, de una persona que más bien internamente tiene fama de tener la mano de terciopelo, el guante de terciopelo debajo del puño de acero, es una persona dura, no es una persona fuerte, que está en la política activa desde el año 95, para que nos demos idea. Ella está desde el gobierno de Clinton, ella fue ministro desde ese tiempo y se ha mantenido, entre otras cosas, hasta ahora prácticamente. Muy talentosa, muy inteligente, pero deja su partido contra las cuerdas, Pedro. Muy interesante esto que planteas. En la parte anterior conversábamos con George Aikoff sobre, bueno, pareciera que ya no estando la figura de Angela Merkel, digamos que de algún modo, a pesar de los resultados, que además fueron resultados relativamente ajustados entre socialdemócratas y demócratas cristianos, es decir, pareciera que Sí. no hay una diferencia muy grande allí, pero bueno, pareciera que a pesar de que puede haber ciertos cambios, ciertas reformas, pareciera que los alemanes igual apostaron a una continuidad en términos de un modelo que está allí, que bueno, cambiará sus figuras, cambiará un poco su dinámica, pero bueno, está allí. Ahora, ¿cómo queda Alemania en Europa? Porque, bueno, a ver, todos sabemos que Alemania es un actor fundamental en Europa, pero Europa se está enfrentando hoy a una serie de desafíos y a una serie de amenazas y a una especie de deriva en muchos ámbitos. Y pareciera que ese liderazgo tradicional de una Alemania que está muy presente en la Unión Europea, una Francia que está en lo propio, luego del Brexit, todo esto que ha venido ocurriendo, ¿cómo ves tú la situación de Europa con este cambio de política en el que ya no basta Merkel? O sea, nos olvidamos de Merkel en las cumbres, nos olvidamos de Merkel en la política europea. ¿Cómo lo estás percibiendo, ¿no? Con los auges además de los populismos, los nacionalismos, todo lo que está pasando allí también. Bueno, fíjate, importantísimo. Volvemos nuevamente a la data que nos dio la elección. Es cierto lo que estás apuntando. Hay los dos grandes partidos manejan unos porcentajes bastante similares, algo así como 25,7, 24,1, no son tan grandes. Luego vienen los dos otros partidos, pero hay que entender algo. El voto se repartió entre las grandes fuerzas democráticas. Digamos que los sujetos que tienen vinculaciones con fuerzas que son más dudosas, como la izquierda llamada Die Linke, que aquí hacen lo posible para no llamarse comunistas. Ellos inventan cualquier nombre para no decir que son el lobo disfrazado. Y el otro partido de la derecha, que es el AfD, que se llama Alternativa por Alemania, que son unos sujetos que no se han desmarcado de agendas bastante peligrosas, no lo han hecho completamente. Entonces, esos dos partidos quedaron bastante, los cuatro grandes, hay que decirlo, son los cuatro partidos que sí son democráticos de punta a punta, es decir, los demócratas cristianos, los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Eso no está en discusión allí. Entonces, eso es una aceptación bastante optimista. Para responder tu pregunta de a dónde va, tenemos que ver esas negociaciones, porque en Alemania se está dando un diálogo, pero de verdad. Es decir, aquí hay política de verdad. El Partido Liberal es libertad de verdad. El Partido Verde, bueno, es el que está más trastocado porque tienen una agenda que se les está viniendo encima, pero son verdes en todo caso. Los socialdemócratas son socialdemócratas y los demócratas cristianos son demócratas cristianos. Es decir, aquí no es que es lo mismo con diferentes colores. Entonces, cuando se reparta aquí, cuando se negocie, porque de esos cuatro, tres van a mandar. Por cuestiones de porcentaje, porque hay que sumar el 50 más 1. Y si uno suma incluso los dos grandes no llegan a 50. Entonces van a tener que tener
un tercero. Lo más probable, como se dice puertas adentro, es que hablemos de colorcitos. Y entonces será la coalición Jamaica, negro, verde y amarillo, o la coalición semáforo, rojo, verde y amarillo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí va a venir la repartición de los ministerios y esto sí tiene vinculación directa con la fórmula. Si, por ejemplo, el ministro de Exteriores es un liberal, a pesar de que tiene que tener consonancia con el gobierno central, uno va a ver la preponderancia de agendas liberales en esto. Si por otro lado fuere de los verdes, va a notarse la impronta. Es decir, eso va a definir mucho ese equipo, porque ahí va a haber que repartir los ministerios. Y esto no es el CNE venezolano, donde las cosas se hacen por arte y gracia y te doy a ti para que te calles y tal. No, esto es en serio y se está dando una discusión. Yo he dicho en otras discusiones que muy probablemente el próximo canciller sea el señor Olaf Scholz, que viene de ser ministro de Finanzas de Merkel, porque dentro de las magias que hizo Merkel para mantenerse es la coalición antinatura de socialdemócratas y demócratas cristianos. Ella juntó el agua con el aceite y sobre eso surfeaba y podía hacerlo. Eso no lo va a poder hacer más nadie después ahora, muy probablemente no sé de más. Entonces ahora va a haber que compaginar agendas y ver qué vamos a hacer. La Alemania que venga va a tener muchos retos para poner tres en la mesa sencillitos que los venezolanos los conocen. El reto Rusia, que es un gran tema, y está Ucrania, y está Bielorrusia, y hay un problemón. El reto China, que es un reto importantísimo, y el reto de lo que es América, entendiendo tanto Latinoamérica como los Estados Unidos. Es decir, Alemania tiene que perfilar su carácter de qué es lo que va a hacer externamente como potencia mediana de la Unión Europea. Oh, muy interesante, digo, muy interesante. Pero lamentablemente me toca irme a un tema que no es de altura política como uno quisiera, sino de mucha bajeza política, que es la política venezolana, salvo excepciones. Pero estamos viendo un deplorable espectáculo en muchos sentidos, ayer avalado por la Unión Europea en manos del señor Borrell, que ha decidido pues mandar una misión de observación electoral a algo que no es una elección, es decir, deslegitimar a la propia Europa para legitimar a un régimen que está acusado por criminal. Y bueno, estamos viendo todo este tema a la luz de México, de esa farsa de lo que está ocurriendo en México, y de ciertas declaraciones de voceros del régimen que dan a entender que hay una capitulación que va a terminar por darle al régimen reconocimiento, legitimidad e incluso, y peor todavía, la posibilidad de devolverle activos y de devolverle, digamos, una dinámica financiera internacional de la cual el mundo había reaccionado y le había puesto importantes límites, entendiendo su naturaleza y vocación criminal. Es decir, es retornar a lo político a quienes no son políticos, dándoles un rostro político a criminales. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando en México a la luz de estos actores tan impresentables de lo que se llama oposición venezolana? Que al final, bueno, yo coincido con María Corina cuando dice, no son oposición, no podemos seguir llamándole oposición a gente que al final lo que está haciendo es servirle la mesa a un régimen del que tanto costó que el mundo reconociera como criminal, ilegítimo y corrupto para decir ahora que hay que competir en elecciones con ellos. ¿Cómo estás percibiendo tú este tema desde una óptica pues politológica, una óptica analista, una óptica, si se quiere, del desenvolvimiento de la política en una dinámica como la venezolana y en un contexto geopolítico tan complicado, Ivo? Bueno, gracias. No, supiera que yo no lo veo tan complicado, más bien de lejos quizás se le ve la simpleza de las fuerzas que lo mueven. Estamos viviendo las consecuencias, todas y cada una, de ese diálogo, entre comillas, de México. Es decir, la gente puede utilizar los términos que quiera y a lo mejor si tienen periodistas amigos le sacarán muchos artículos y se hará mucha bomba, mucho ruido, pero la realidad real es que hay una capitulación. Se entregó un interinato con sus embajadores, con sus personas, a cambio de unas gobernaciones y unas alcaldías que ya están seguramente calculadas porque el sistema electoral venezolano tiene todo menos sorpresas. Es decir, eso es una fiesta a celebrarse, eso ya está pautado, eso es como cuando usted sabe quiénes son los invitados y qué es lo que va a suceder allí. Ahí no hay ninguna novedad, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Entonces, dicho esto, lo que tiene usted ahora es que, bueno, se van a dar las elecciones a vista de los europeos.
o de la Unión Europea, simplemente, bueno, se juntaron las partes, hablaron supuestamente, y entonces, bueno, esto hay que celebrarlo, y vamos a mandarle una misión de observación, como dice este señor, que desde hace 15 años no lo hacíamos, dice Borrell. Borrell estaba con muchas ganas, él ya estaba desde el 2019 dando vueltas por ahí buscando que esta fiesta se diera. Se dio en mejores términos para él de los que él hubiera pensado, porque no hay riesgo para nada en la situación del régimen venezolano. Por supuesto que al darle reconocimiento, y para eso están los documentos, a pesar de que ha habido juristas respetables que salen a decir, no, no hubo claro que hubo capitulación, señores. Se firmaron cosas, una gente se reconoció como oposición y otra gente se reconoció como gobierno. Bueno, ahora vamos a recoger los derechos de llamarnos gobierno. Ergo, lo que yo alguna vez llamé el viste gordo. Vamos entonces por los activos. De esto se trata. Lo ha dicho gente, el régimen venezolano tiene dos funciones: destruir y robar. Es decir, un régimen depredador, no crea nada, no pueden crear. Estos sujetos incluso van a ser millonarios temporales porque no pueden generar ni siquiera un centavo, no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, ahí está el oro de Londres, está allí. Está lo que queda de Citgo, que se lo trataron de vender una vez a los rusos, el gobierno norteamericano lo impidió. Este gobierno, vamos a ver si tiene alguna templanza al respecto. Está el caso de Monómeros, que clama ante los ojos de Dios, porque el caso de Monómeros es realmente una filial de Pequiven, de cuando nosotros hacíamos ideas de negocios internacionales en Venezuela. Una compañía que manejaba una cantidad de lo que es el consumo interno de fertilizantes en Colombia, cuya mayor competencia, por cierto, eran los noruegos, y lo he dicho varias veces. Bueno, esa compañía ha sido acogida hacia la quiebra. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, lo poco, el desguace del barco, pues está desguazando las piezas y esto lo quiere hacer un lado u otro, el que pueda mejor. Ahora, no hay ninguna propuesta de hacer un país aquí, ninguna. Con esto no se va a ningún lado, esto es simplemente los pañitos calientes. No se habló de una elección general y esto se supone entre líneas que lo anunciarán en algún momento para conceder la gracia de que en el 2024 haya otra de estas farsas, pero bajo las condiciones y con ese registro y todo lo que han dicho ya diversos expertos electorales, es evidente con ese sistema electrónico no vamos a ningún lado. Por cierto, y pie de página, en Alemania se votó el domingo, como todos saben, y el voto fue manual, con un papelito y un lápiz. Ahí no hay más. Y este es un país que tiene 80 millones, de los cuales eligen 60, es decir, la población venezolana por 4. Fíjate, me quedo con esto último que mencionas de Alemania y el voto manual, porque precisamente cuando aquí se ha estudiado la importancia de volver a eso, se usa mucho el ejemplo que utiliza la propia Alemania para justificar el por qué existe el voto manual. Y es que el voto, mientras más simple sea para quien lo ejerce, es mucho mejor, porque es más auditable, porque es más seguro y porque es más confiable. Entonces, en la medida que una persona sencillamente tiene una papeleta en la cual llena una casilla y la pone en una caja y donde la cosa funciona, no hace falta ninguna magia del software, ni ninguna que el envío, no, eso es vulnerable todo y no hay confianza. Entonces, esa es una de las ideas que a mí más interesantes me ha parecido de Alemania, al igual que su propia idea de la dignidad que le recogen en la Constitución, que creo que son de las cosas más avanzadas y maravillosas que tiene Alemania para entender por qué funciona, y como dices tú, una democracia que se demostró el domingo que está fuerte y que por lo menos puede tener algunos pequeños síntomas de gripe, pero que está bien, o sea, que se recupera y que puede ir hacia un rumbo todavía, al menos, de cierta tranquilidad para Europa y para el mundo, y eso es muy importante. Ivo, nos quedan ya un par de minutos para despedir. Lamentablemente, si aquí el tiempo vuela y tu análisis estuvo maravilloso, pero yo no quisiera despedirte, al menos en esta ocasión, porque seguro te voy a volver a invitar. Para una breve reflexión sobre, para el venezolano que nos escucha, que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué nos queda? Porque aquí pareciera que no hay rumbo, pareciera que no hay nada que hacer. Por un lado, la ENCOVI dice que somos más miserables que nunca. Por otro lado, Europa va a mandar aquí una cosa que va a reconocer al régimen. Por otro lado, lo que está pasando en México es la capitulación. ¿Qué le decimos al venezolano promedio, al ciudadano en este momento en el que pareciera que la política no le está dando absolutamente nada, sino que más bien le está quitando? Eso es una gran pregunta y un gran compromiso, porque yo no tengo sino gran admiración por mis compatriotas, las personas que están en Venezuela, y gente que conozco, y moralmente los siento muy superiores muchas veces a lo que yo pueda decir. Lo único que puedo decirles es paciencia.
Es un dicho antiguo saber que no hay mal que dure 100 años, tampoco hay un cuerpo que lo resista. Hay una alianza de fuerzas internacionales por mantenerlo impresentable en Venezuela porque están sacando tajada y tienen al juez Garzón. PDVSA le pagó 9 millones de euros. Imagínense, aquí a nadie, a ningún abogado se le paga esas cantidades absurdas que se le pagó a ese señor por andar haciendo sinvergüenzuras y supuestas alianzas y cosas ahí que le están desenmascarando. Entonces, ¿qué le puedo decir? Bueno, paciencia, porque se desestructuró un país completo para financiar esta cantidad de fuerzas. No tengo ninguna fe en esa misión de observación electoral, no tengo ninguna fe en la señora Isabel Santos, a quien conozco de parte de públicamente, pues como figura, no tengo ninguna fe en eso y tampoco en esas elecciones en donde sé que los resultados ya están cantados y puedo asumir lo que estoy diciendo. El voto manual será una realidad para Venezuela, como lo hemos dicho, porque tú muy bien lo acabas de vindicar. Mientras más sencillo y más auditable, señor, es un papel rayado y el papel dijo Pedro Ruchurto o Luis Pérez o José González, lo que sea, pero eso no hay ninguna magia extraña, ningún muchachito de Smartmatic diciéndole a uno cómo es que van a hacerse las cosas. Entonces, al final del día, ¿qué viene? Vendrá la luz cuando tenga que venir y haya un despertar del país respecto a esto, pero por ahora las fuerzas de la oscuridad están trabajando unidas contra Venezuela y eso se nota, es algo evidente, no es una percepción, es que ver un tejido de sinvergüenzas y de personas que están apañando una cosa que no va a dar ningún resultado. Mañana va la reconversión monetaria, que es quitarle 6 ceros a la nada misma. Es decir, seguimos con una moneda que ofende incluso el nombre de libertad. No debería llamarse Bolívar eso. Esa cosa deberían darle cualquier otro nombre. Ofende la memoria de un hombre internacional como fue Bolívar. Ya deberíamos darle quizás el nombre del difunto o cualquiera de esas otras cosas para mostrar que eso realmente no tiene valor. Con esas las dejo y mi respeto para los venezolanos y mi admiración para la gente que sufre y que trabaja en un país que tiene que volver a ser país. Ese es nuestro gran deber. Gracias, Ivo. Coincido contigo. Volver a ser un país, ese es el reto que tenemos y prevalecer sobre todas las cosas. Yo creo que esa es y es mi mensaje siempre que hablo con la gente, ¿no? Prevalecer. Solo prevaleciendo es que podremos llevar adelante estos cambios y esta recuperación para volver a ser una nación y volver a ser algo civilizado, ¿no? Algo que exista en términos de lo que el mundo democrático occidente aspira a ser o al menos tiene como referentes hoy. Ivo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus reflexiones, tu maravilloso análisis. Esta es tu casa, te vamos a estar invitando próximamente para seguir discutiendo estos y otros temas y te agradezco mucho además por tu trabajo y lo que estás haciendo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Éxito y cordial saludo para la audiencia, Pedro. Gracias a ti. Bien, amigos, conversábamos con Ivo Hernández, docente en Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster, Alemania. Con esto nosotros llegamos al final de este Aquí se habla libertad. Nos escuchamos la próxima semana en otra edición de nuestro programa y quédense en sintonía de Radio Caracas Radio, que tenemos muchas cosas para ustedes. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.